Bendecido día, jovencitas. Bienvenidas al día 11 de Una vida con propósito. Cuaresma 2025. El título del día de hoy dice: Hagámonos los mejores amigos de Dios. Versículo Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios por su vida? Dios quiere ser tu mejor amigo. Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos. Dios es el creador y el hacedor, el Señor y el Maestro, juez, redentor, Padre, Salvador y mucho más. Pero la verdad más impactante es que el Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. En el jardín del Edén vemos la relación ideal de Dios con nosotros. Adán y Eva disfrutaban de una amistad íntima con Él. No había rituales, ni ceremonias, ni religión. Simplemente una relación sencilla y cariñosa entre Dios y las personas que había creado. Sin los estorbos de la culpa, el miedo, Adán y Eva se deleitaban en Dios y Él en ellos. Dios nos creó para vivir continuamente en su presencia. Pero después de la caída, esa relación ideal se estropeó. Solo unas pocas personas del Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de la amistad divina. A Moisés y a Abraham se les llamó amigos de Dios. De David se nos dice que para Dios era un hombre conforme a su corazón. Y Job, Enoc y Noé tenían una amistad íntima con Dios. Pero el Antiguo Testamento, el temor de Dios predominaba más que la amistad. Jesús cambió esa situación al pagar nuestros pecados en la cruz. El velo del templo, que simbolizaba nuestra separación de Dios, se rasgó de arriba abajo, como señal de que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que debían prepararse durante horas antes de reunirse con Él, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. La Biblia dice que ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. La amistad con Dios solo es posible por su gracia y el sacrificio de Jesús. Dios nos reconcilió por medio de Cristo, nos transformó de enemigos en amigos. Un viejo himno dice: «Oh, qué amigo tenemos en Cristo». Pero en realidad, Dios nos invita a disfrutar de amistad y comunión con tres personas de la Trinidad: nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo: «Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes». La palabra amigo en este versículo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación estrecha y de confianza. El mismo término se usa para referirse al padrino del novio en la boda y al círculo de amigos más íntimos y las personas de confianza del rey. En las cortes reales, los siervos deben mantenerse a cierta distancia prudente del rey, pero sus amigos íntimos disfrutan de un contacto estrecho, así de acceso directo al rey y de información confidencial. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo. Pero la Biblia dice: Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Él dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprenderme, que yo soy el Señor, pues es lo que a mí me agrada.
Es difícil imaginar cómo es posible una amistad íntima entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente, y el ser humano finito y pecador. Sería más fácil de entender una relación entre el amo y el siervo, o entre el creador y lo creado, incluso entre el padre y el hijo. Pero, ¿qué significa que Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las vidas de los amigos de Dios en la Biblia, podemos aprender 6 secretos de la amistad con Dios. Veamos 2 secretos en este capítulo y los otros 4 restantes en el siguiente. Vamos a quedar enroladas para el siguiente. Primero, ¿cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? Mediante la conversación constante. No será posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana, ni tampoco si solo tenemos un rato a solas con Dios. La amistad con Dios se cultiva cuando compartimos todas nuestras vivencias con Él. Por supuesto que es importante establecer el hábito del devocional diario con Dios, pero Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda. Quiere ser incluido en cada actividad, en cada conversación, en cada problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos. La Biblia nos dice que debemos orar todo el tiempo. ¿Cómo es posible hacer eso? Una manera es usar oraciones de aliento durante todo el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde los siglos. Puedes elegir una afirmación o una frase sencilla para repetírsela a Jesús constantemente y a cada instante. Tú estás conmigo, Señor. Por ejemplo, acepto tu gracia, Señor. Cuento contigo, Padre. Quiero conocerte, mi Señor. Pertenezco a ti. Ayúdame a confiar en ti, Señor. También puedes usar pasajes cortos de la Escritura, como por ejemplo, para mí el vivir es Cristo. Nunca me abandonarás. Tú eres mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oras tan seguido como sea posible para que se graben en el fondo de tu corazón. Solo asegúrate de que tu intención sea honrar a Dios y nunca controlarlo o dirigirlo o mandarlo. Es tu voluntad, Señor, no la mía. Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. Si buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto, no has entendido nada. No alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Así que cuando lo ponemos delante de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, no es para nuestro propio beneficio, sino es para aceptar su voluntad en nosotros. Y de esa manera poder salir victoriosos de cualquier prueba, porque seguramente por algo la estamos viviendo. Mediante la meditación continua. La segunda manera de consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra durante el día. Eso se llama meditación. Y la Biblia repetidas veces nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Ella dice que Dios se revela a Samuel y le comunica por medio de su palabra. Dios considera a Job y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de las demás cosas y pensaban en ella continuamente en el transcurso del día. Job admitió: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. David dijo: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y sus palabras constantemente están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellas. Los amigos comparten sus secretos. Y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra durante el día. Dios le contaba a Abraham sus secretos. Hizo lo mismo con Daniel, Pablo, los discípulos y otros amigos.
Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación, no olvides lo que escuchaste cuando te vayas. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente. Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado y dale vueltas y vueltas en tu cabeza. Cuanto más tiempo dediques a repasar lo que Dios dijo, más entenderás los secretos de esta vida que pasan inadvertidos para muchas personas. La Biblia afirma: ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. El capítulo siguiente consideraremos otros 4 secretos para cultivar la amistad con Dios. Pero no esperes hasta mañana. Comienza hoy mismo a practicar una conversación constante con Dios y la meditación continua de su palabra. La oración nos permite hablar con Dios. La meditación nos permite que Él nos hable. Ambas son esenciales para ser amigos de Dios. Día 11, pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios quiere ser mi mejor amigo. Versículo para recordar. Ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Salmo 25:14. Pregunta para considerar. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Les comparto que alguna vez me dijeron a mí este consejo a mis inicios de encuentros con Cristo y me decían: tienes que pensar en Dios todo el día. Yo decía: Dios mío, ¿será posible eso? Yo ando ocupada y tengo mis labores y como que, ¿cómo voy a traer a Dios todo el día en mi cabeza? Me parecía demasiado porque no tenía el hábito. Y poco a poquito, como dice aquí, dale vueltas y vueltas a tu cabeza a ese versículo que leíste, a esa lectura que escuchaste, a algo que te compartió un video. Dale vueltas, mastícalo, ingiere y digiere su palabra y ahí descubrirás sus secretos. Porque su palabra dice: grandes cosas tengo para ti. Entonces, esa es tu tarea de hoy, meditar en su palabra. Bendecido día.